Muy buenos días a todos, de nueva cuenta les saludamos y agradecemos enormemente la generosidad, su confianza y su presencia entre nosotros. La idea de habernos convocado es para compartir con ustedes una noticia que debe ser de alto impacto a nivel nacional y desde luego para la gente de nuestro estado. El día de ayer, nuestro cliente, el licenciado Duarte, fue notificado de una resolución judicial de una corte de los Estados Unidos, particularmente del condado de El Paso, Texas, donde el juez Rubén Morales concede una moción a la defensa del licenciado Duarte a raíz de una denuncia que había presentado el exgobernador, el licenciado Javier Corral Jurado, a nombre y a costa y gasto del erario chihuahuense ante las autoridades de Estados Unidos para tratar de demostrar que el licenciado Duarte había comprado 50 propiedades en Estados Unidos con un valor mayor de 25 millones de dólares. El día de ayer, el juez del condado del Paso de esta corte de Estados Unidos emite su resolución y esta resolución desestima de manera absoluta y completa la denuncia y la investigación presentada por el gobierno del estado en aquel entonces, por el licenciado Javier Corral, y básicamente y sin más, porque no hay prueba alguna que acredite esta denuncia del año 2019. A su derecha, bueno, a mi izquierda, a la derecha de ustedes podrán observar, al final se les otorgarán algunos ejemplares de este documento que es la resolución de la Corte de Estados Unidos y con la debida traducción de un perito del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Sin más, quisiéramos dar la palabra al licenciado Duarte para que haga una manifestación con respecto a esta resolución que ha sido otorgada de manera favorable. Yo quiero, previo a conceder la palabra al licenciado Enrique Muñoz, quisiera hacer una precisión adicional al contexto. Buenos días a todos. En adición a lo manifestado por el licenciado Mendoza, únicamente darles el contexto de lo que se trató esta demanda entablada por el gobierno del estado de Chihuahua, encabezado en aquel entonces por el exgobernador Corral, en contra del licenciado Duarte y algunos miembros de su familia. Dentro de la demanda que se planteó por el entonces gobierno del estado de Chihuahua, se acusaba de que el licenciado Duarte y miembros de su familia tenían las propiedades que indica el licenciado Mendoza adquiridas a costa del supuesto saqueo a las arcas del gobierno del estado cuando nuestro representado fue gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Esa era la base toral, digamos, de la acusación o de la demanda entablada en contra de nuestro representado, en donde, según lo manifestado en esa demanda, se utilizaron los recursos económicos del pueblo de Chihuahua para la supuesta adquisición de estas más de 50 propiedades valuadas aproximadamente en 50 millones de dólares. Entonces, 25 millones de dólares.
Entonces, bajo ese contexto, en adición a lo señalado por el licenciado Juan Carlos Mendoza, la determinación que toma la Corte de Estados Unidos es similar a un desistimiento, a un sobreseimiento completo, total y absoluto de aquella infructuosa acusación que entonces el exgobernador Corral promovió en contra del licenciado César. Era nada más para complementar el contexto de la información proporcionada por el licenciado Mendoza, y bueno, pues ahora sí me parece que le corresponde al licenciado Duarte su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco su presencia. Aprecio mucho que en una semana nos hayamos molestado 2 veces y tengan la generosidad de atendernos. Yo quiero, antes que nada, compartirles el profundo sentimiento que tenemos hoy mi familia y yo, que por más de 9 años, y claro, previo a la conclusión de mi gobierno, en el que hubo una campaña de descalificación y de persecución, un triste personaje de la política chihuahuense, en el que yo les pido respetuosamente a todos hacer una reflexión después de este fallo. En primer lugar, es absolutamente increíble que en un país como el nuestro tengamos que esperar el fallo de una corte extranjera para entender o aceptar que hubo justicia. Este es un tema no menor, porque por desgracia quienes han medrado y han vivido de la actividad política a partir solo de señalamientos vacíos han escalado puestos increíblemente importantes como el gobierno de Chihuahua, y que al final del día están los resultados, y que yo exhorto respetuosamente a los chihuahuenses a comparar los resultados de mi gobierno y los del gobierno de él. Dicho esto, señalo que es increíble que tengamos que esperar la validación de una corte extranjera para con ello disipar las dudas de que hubo manipuleo o no. Yo quiero preguntarme si hoy será capaz quien me señaló de cuestionar la forma en la que la Corte de los Estados Unidos me absolvió. Porque al igual que en México, un desistimiento tiene el mismo rango legal. Una ofensa mayor que debe sentir quien me señaló es que a lo largo de las distintas audiencias de este tribunal, que por 5 años esperó las pruebas que jamás llegaron. De aquel gobierno donde señalaba que a él le constaba que yo había desviado los recursos del gobierno de Chihuahua y que eran de la atención a los niños con cáncer para hacer más doloroso el tema, y que yo había adquirido 50 propiedades. Recuerden ustedes que el mismo gobierno de la República en aquel momento, en boca del entonces presidente, por un acuerdo que reconoció el exgobernador haber tenido con él, lo conminó a llevar acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para ver cómo recuperaban esos 50 bienes. Pues nunca pudieron acreditar ni un solo bien, ni una sola cuenta, ni una desviación de recursos, con amplias investigaciones que el gobierno de los Estados Unidos hizo para llegar a la conclusión que la Corte determinó. Yo entiendo el peso y la presión que se somete a los jueces mexicanos, en este caso a los de Chihuahua, cuando dan un posicionamiento y que ha sido beneficiario para nosotros. No se dejan esperar las voces perversas de los vividores del sistema para decir que están manipulados los jueces o están controlados por una cuestión meramente de corrupción. Es vergonzoso que tenga que ser una corte de los Estados Unidos la que venga a validar la inocencia de una persona que, les recuerdo, a mí
me señalaron y me sentenciaron desde el principio, no hubo debido proceso. Me señalaron y me persiguieron como responsable y le metieron en la cabeza a la gente que yo era el responsable. Yo me pregunto ahora, con esta evidencia contundente en la que tuvo 5 años y no puede evadirse de la responsabilidad el que inició este proceso, porque también lo firmó en lo personal, no nada más por el gobierno de Chihuahua, también en lo personal firmó esta demanda que se cursó en las Cortes Americanas. Yo tengo muy claro que esa perversidad tiene que ver con que él pensó que se iban a encontrarme cuentas o bienes en los Estados Unidos ilegales y que eso iba a impedir que me extraditaran para no venir a encontrar las mentiras que están aquí en los famosos expedientes X. Él pensó que me iban a entrampar en los Estados Unidos todas esas acusaciones, convencido de que iba a haber propiedades, dinero y recursos. Pues en 5 años no encontraron nada. En 5 años no pudieron aportar una sola prueba más que un escrito de una acusación de una persona dirigida precisamente por él para señalar que esos recursos habían sido desviados. Allá no pudieron mentirle a la corte ni presionar a las autoridades. Yo hoy hago un llamado a los jueces mexicanos en este momento de una renovación del sistema judicial federal y estatal para que en ningún momento vuelva a suceder un caso como este, que se siga solo por el señalamiento o la boca vituperia de alguien que tenga a partir de embustes la construcción de señalamientos y acusaciones solamente para escalar perversamente la política. No es justo que a la gente se le engañe. La operación Justicia para Chihuahua es una mentira que se despedaza todos los días y que en la Corte de Estados Unidos le dieron el tiro de gracia. Estoy a sus órdenes. Señor, este hecho, de que haya sido absuelto de todo esto, ¿está vinculado concretamente a su proceso de extradición o son 2 casos aparte? Son 2 casos aparte, pero en esencia es la naturaleza misma de las acusaciones. Si se atrevieron a mentirle a las autoridades norteamericanas, yo me pregunto qué no se atrevieron a hacer aquí, en donde el fiscal Peniche obedecía ciegamente al entonces gobernador. ¿Qué entonces tendría? Pues sabemos que mentirle a las autoridades, pero ¿qué alcance tendría para todos estos involucrados en este tema? Mire, en este caso en particular, yo me plazco que quien me haya llevado los terrenos legales en los Estados Unidos hayan sido ellos, porque allá tendrán que responder. ¿Ahí interpondrán sus derechos comerciales? Por supuesto, es un tema que lo veremos en el siguiente capítulo y que estamos en espera de la ampliación de toda la documentación de este proceso que llevó a cabo la Corte Norteamericana y que a partir de eso estaremos tomando lo que a nuestros derechos correspondan. Debemos recordar, como lo dijo el licenciado Mendoza, que se dilapidó dinero del pueblo de Chihuahua para construir estas mentiras, porque sabiendo que no las existían, pagaron a rimbombantes despachos norteamerinos para llevar a cabo esta persecución que no pudieron probar nada. En su momento lo vamos a dar a conocer. ¿Hay una fecha para eso? Estamos en ese proceso, estamos analizando, como aquí se decía, apenas fuimos notificados, pero es una decisión muy clara y contundente. Habremos de explicarles los tecnicismos que corresponden a cada una de las palabras que vienen ahí en el dictamen emitido por la Corte. Si me permite un momentito, aprovecho la pregunta del licenciado Guevara respecto al tema de la extradición y este tema de esta resolución. Como todos sabemos, se señaló durante muchísimos años que había 21 órdenes de aprehensión y esas 21 órdenes de aprehensión se buscaron que por cada una de ellas fuera extraditado el licenciado Duarte. Ninguna de ellas prosperó y no prosperó exactamente por lo mismo, por la falta de elementos y por la falta de pruebas. Por eso es la razón, no hubo ninguna colaboración con ningún gobierno, sino que fue precisamente la ineficacia del gobierno anterior la que no permitió que estas mismas órdenes de extradición se dieran a cabo
solamente una, y por ese proceso el licenciado Duarte ahorita está enfrentándolo aquí ante las autoridades. Y en el caso de la... Pero también es preciso decirlo, las 43 solicitudes de extradición que llegaron a las Cortes de la Florida fueron rechazadas. La única que tuvo validez fue a partir de una maniobra política que se prestó en ese momento y fue por una corte de Nuevo México en la que dictaron la orden de detención, mas no se revisó, como se revisaron las otras 43, el peso suficiente para las mismas. Es decir, hasta en eso logró hacer trampa la mentira en la que el gobierno de Chihuahua, del quinquenio de Corral, pretendió imponerme. Estoy seguro que si esa misma solicitud llega al transcurso que se batearon 43, porque 43 fueron rechazadas, yo estuve pendiente y atento con mi defensa a cada una de las acusaciones. ¿Se acuerdan de aquellos diablitos que llegaron a la Fiscalía General de la República llenas de papeles? No tuvieron ningún peso legal en los Estados Unidos. Por lo tanto, esas expresiones de señalamientos, de acusaciones, quedan hoy más que nunca claras la intención nefasta que llevaban. Y en el ¿Cómo caso del podría afectar acaparamiento esta- del agua, en el caso del acaparamiento del agua. Señorita, no, permítame. Yo los convoqué a esta rueda de prensa y no les pediría, por favor, es tan delicado el tema que no mezclemos asuntos. No, quería No, preguntarle, no, ¿se hizo ahorita me tratado pregunta, de segunda, cuando después? terminemos la rueda. No, nada tiene que ver. ¿Cómo podría afectar esta decisión de la Corte de Estados Unidos en el juicio que lleva aquí en Chihuahua? Pues a mí me parece que en primer lugar queda muy claro un precedente indiscutible de que la falta de aportación de pruebas puedan con ello seguir construyendo arriba de las mentiras decisiones impulsadas por presión política. Con funcionarios prófugos y con el gobernador con el pueblo, ¿qué escenario se puede presentar? Con un senador prófugo de la justicia, no se les olvide, que fue y se metió en las naguas del fuero, que está muerto de miedo porque sabe las mentiras, pero que lo persigue la tortura, homicidios y una cantidad impresionante de delitos que debe de enfrentar. Yo lo convoco a que tenga el valor de enfrentar a la justicia, esa justicia que él decía que era muy limpia cuando me persiguió y que ahora dice que es manipulada porque él tiene que darle la cara. ¿Cuál es el estatus de esas propiedades que fueron denunciadas por David Corral? Si antes de esta resolución del paso estaba asegurada, A ver, no existe. No existe. Les voy a dar un ejemplo. Una de las propiedades que publicó una revista semanaria del centro del país es la más ridícula de todas. Resultó ser un departamento que hace cerca de 35 años mi hermana mayor rentó para que sus hijos fueran a la Universidad de Utah. Y por esa razón que por ahí encontraron el registro de esa renta, dijeron que era mía. Y al dueño de ese edificio lo trajeron en el juicio, que ni lo conozco. Es unos departamentos que tienen 50 años en la avenida Mesa. Esos son las propiedades que publicó y se dejaron manipular una cantidad de medios nacionales impresionante por la noticia de 50 propiedades de Duarte en Estados Unidos. No tenemos más que una casa en Estados Unidos que está pagando con crédito hace muchos años. No tengo ninguna otra propiedad en los Estados Unidos y quedó ya claro a partir de esta investigación. Ni cuentas bancarias, ni recursos. Decían que tenía ranchos en Nuevo México y que tenía propiedades en Florida. Y ahí quedó clara la perversidad de la que Corral sí creía que a mí me iban a procesar en los Estados Unidos por lavado de dinero. Hasta ese favor me hizo, lo pagué caro, pero hasta ese favor me hizo, porque ya quisieran hoy muchos gobernadores o exgobernadores estar absueltos de los gobiernos que nos ¿Qué se siente desde Duarte Cacho que se esté cayendo todas las falsas de Javier Corral? Yo sentía un profundo sentimiento hacia la sociedad chihuahuense que se sintieran defraudados de la confianza que me otorgaron, pero reitero, no necesito ir a echar discursos para validar nada. Nada más le pido a la gente que reflexione qué les trajo el gobierno de Corral. Inseguridad, falta de obra, falta de medicinas,
Hoy la gente se queja conmigo, por eso me saluda la gente en la calle, se queja conmigo del deterioro que hubo en el gobierno de Corral. No hubo inversión, no hubo obra pública. Yo otra vez convoco a Corral que él diga al municipio que él quiera ir y comparemos la obra. Ya no hablemos aquí en Chihuahua, ya no hablemos en Juárez, ya no hablemos menos de Parral, de Cuauhtémoc, de Casas Grandes. Esta resolución de la Corte Norteamericana podría influir para que en Chihuahua se les pudieran liberar sus propiedades. Podría ser un paso también determinante. ¿Qué tiene más tiempo? Digo, sí, el impacto en ese sentido que tiene la resolución en Estados Unidos no impacta de manera directa en la situación legal que guardan los bienes del licenciado Duarte. Y no impactan porque las acusaciones son distintas. Pero lo que sí es que es un antecedente sumamente importante, porque la base de una y otra acusación es la misma, un supuesto desfalco a las arcas del gobierno del Estado inexistente. Si la Corte de Estados Unidos ya determinó, con base a los hechos que en su momento le fueron planteados por el gobierno del Estado chileno, que no hubo ni lavado de dinero, que no hubo desfalco, que no hubo adquisición de propiedades, y la investigación, y esto es muy importante señalar, la investigación la llevó a cabo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en sintonía con el FBI. O sea, la magnitud de la investigación fue muy seria, y a la fecha se declaró completamente desestimada esa acusación con efectos de una sentencia absoluta. Si bien, volviendo a tu pregunta, si bien no hay una correlación directa, sí hay un reflejo de lo que acontece en Estados Unidos con lo acontecido en los expedientes estos X con la operación, mal llamada Operación Justicia para Chihuahua, porque ni operación ni justicia tampoco. ¿Qué curso toma en relación a la asegurabilidad de estas propiedades aquí? Sobre el saqueo que presuntamente se le señala al entonces titular de Seguridad Pública, Óscar Aparicio, a las propiedades del exgobernador. ¿Cómo va esta investigación también en curso? Nuevamente, son cosas completamente distintas. Pero no dejan de ser bienes asegurados y bienes que también ahorita están en manos del Estado y parece que podría desaparecer. La reunión pasada empezamos algo en ese sentido y estamos señalando que cuando recibamos, estamos próximos a lograrlo, las propiedades, haremos un análisis de las condiciones en las que se están recibiendo, el antes y el después de los bienes, y con base en ello hacer el planteamiento legal Contra quien resulte responsable. Este documento que acaban de resolutivo, que acaban de recibirse, va a ser parte de la defensa que se está llevando a cabo aquí en Chihuahua. Pues, bueno, digo, estamos esperando el engrose de aquella sentencia de Estados Unidos. Tenemos que analizarla punto por punto y ver si causa un impacto directo en las acusaciones que se están enfrentando. Sí, fue el exfuncionario que se valió para decir que se estaba quitando recursos a los niños con cáncer, o sea, en esta temática, para decir que se compraron estas propiedades. ¿Quién fue el funcionario que se valió de estos argumentos? A final de cuentas, fue quien instauró la demanda. Sí. El propio Javier Corral. Él narra los hechos. Sí, él narra determinados hechos y para darle esa dosis de morbo, aduce esa situación completamente falsa. A ver, yo les pregunto, si ese tema hubiese sido cierto, ¿no estaría el licenciado Duarte enfrentando un cargo tan nefasto como ese? O sea, que no es así. Entonces, es una más de las mentiras, es una más de las mentiras que se contaron en el ingenio maldito del exgobernador, del exgobernador. Sí, se tocó Aquí vale la pena señalar, si se atrevieron a mentirles a las autoridades norteamericanas, que no se atrevieron, insisto, a construir aquí en donde dictaba quién era culpable, quién era responsable
de qué delito se le quería acusar y sobre todo que tenían los jueces a modo para eso. Es una vergüenza que hay víctimas hoy que les costó la vida, de tortura a otros, de encierro, de privación de su libertad, de persecución, de limitación a sus bienes, de deterioro en sus bienes. Hay muchos daños que tiene que enfrentar el cobarde de Javier Corral. Disculpe, pero al principio mencionó que tenían un testigo que fue quien había dicho eso, entonces ¿lo tienen o no? Sí, no, bueno, es la aportación, la única que hizo en ese momento el gobierno del estado a las cortes americanas. Y ese supuesto testigo firmó una declaración que validó el gobernador cuando presentó la denuncia. Porque hay que recordar que Corral la firmó como ciudadano norteamericano, que ella implica otros temas que habremos de platicarnos en otro momento, pero que tienen alcances de los más duros castigos que tienen las leyes mexicanas a quien traiciona a la patria de la forma que la hizo. Pero también a un ciudadano americano que mintió ante los juzgados. No es ciudadano americano, mintió, es un funcionario del gobierno que está firmado y que no damos su nombre en este momento porque necesitamos saber el vínculo que viene ya en el engrose de la sentencia para con ellos salvaguardar los derechos que nos corresponden. ¿Es del gobierno de Corral o de su gobierno? Del gobierno de Corral. Entonces, ahorita ya nada más hay un solo caso penal abierto en su contra. Así es. Y de ese todavía no se determinó una posible fecha para la etapa de juicio oral. Aún no. Están en trámite algunos medios todavía de defensa que hemos hecho valer. Estamos en espera de que se resuelvan esos medios de defensa. Si nos resultan, primeramente Dios que así será, favorables, ni siquiera tendremos necesidad de llegar a juicio. Si no, con toda la confianza de que habremos de salir adelante, llevaremos a todos. Licenciado Duarte, si se topara a Javier en un restaurante, ¿cuál sería la reacción de Javier? En primer lugar, no me lo voy a encontrar porque tiene pavor caminar por las calles de Chihuahua. Así es que descarto esa posibilidad. Señor Duarte, ¿hubo daño moral para usted y para su familia en Texas con esta situación? ¿Cómo sintió el tema mediático? Cuando me refiero a los derechos que tenemos reservados, son precisamente en ese sentido. Hay una afectación y la misma determinación de la Corte salvaguarda esos derechos y generan una condición de mucha fortaleza ante la evidencia de este fallo para con ello demandar lo que corresponde. ¿Y lo va a denunciar y si es así va a ser aquí en Chihuahua o en Estados Unidos? Eso es lo que estamos por resolver. Su opinión, licenciado, de los tiempos y formas en que se está llevando actualmente su proceso legal. Una segunda pregunta. Estamos hablando de un mediano plazo, entonces, donde se pudiera como ya aterrizar estas repercusiones de lo señalado, bueno, lo dictaminado en Estados Unidos con el proceso legal actual en México. Digo, eventualmente están los plazos que ustedes los conocen, ¿no? Sobre todo en este tipo de asuntos que se encuentran tan mediáticos y tan delicados. Ustedes los conocen los plazos. Incluso tenemos asuntos de 2017 que ni siquiera han llegado a juicio. En ese sentido, pues, no solo el ejercicio de la defensa es lo que ha hecho que se retrasen estos procesos, sino que también lo quisquilloso de los temas o lo quisquilloso con lo que la óptica con la que lo vemos pues es estos temas, es decir, creamos o no, pues son temas que incluso sobre todo lo que contaba el señor Coronado, pues habiendo señalamientos como estas figuras públicas como hace el senador, Corral, en cuanto a que si hay una resolución que no le agrada, pues señala de corrupción al juez que la emite, entonces pues son asuntos muy delicados, pero sí eventualmente pues, van corriendo sus tiempos normales. Hay ciertos medios de impugnación que están todavía pendientes por resolverse, como es el de segundos, y eventualmente consideramos que en el mediano plazo, pues el mediano me refiero a, no sé, tal vez. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les agradezco mucho la confianza y la atención. Aquí les vamos a compartir alguna copia del documento por si es de su interés. ¿Tendrá la copia del documento? Sí, se la
Claro, pero ya me fuera de esto, el planteamiento